En un mundo donde la justicia a menudo parece distante, hay historias que se alzan como verdaderos faros de esperanza, demostrando que la resiliencia y la dignidad humana sí pueden prevalecer. Prepárese para sumergirse en la jornada de Sofía Rojas, una mujer que transformó una humillación profunda en un movimiento de cambio, sacudiendo las estructuras de una gran institución financiera e inspirando a cientos de vidas. Lo que ella vivió en un día común en el banco es un espejo del prejuicio que muchos enfrentan, pero su respuesta, esa es una lección de fuerza y superación que no querrá perderse. Quédese con nosotros, pues esta es una de esas historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la fe y la valentía. Deje su like en este video. Suscríbase al canal para no perderse otras narrativas tan lindas y poderosas como esta. Y díganos en los comentarios, ¿de qué lugar del mundo nos está viendo? Venga con nosotros, porque con cada historia renovamos la esperanza. Aquel día comenzó como tantos otros para Sofía Rojas, un día caluroso, con el sol de Raleigh pegando fuerte, pero para ella era solo una etapa más en su rutina, una de esas paradas rápidas en el banco para resolver cosas que formaban parte de la gestión de su vida y de su empresa. Ella, una mujer latina que construyó un imperio con sus propias manos, la Rojas Construction Group, entraba al Stratton Financial Bank con la misma confianza y la simplicidad que la caracterizaban, sin ostentación, solo la discreción de quien sabe el valor de su propio trabajo. Sus cabellos oscuros, recogidos en un elegante moño, y un pañuelo vibrante atado al cuello, eran los únicos toques que delataban para quien quisiera ver la rica cultura que llevaba en su esencia. Respiró hondo el aire acondicionado del banco, que contrastaba con el calor de afuera, y se preparó para lo que esperaba que fuera una transacción rápida y sin grandes acontecimientos. Sin embargo, lo que siguió no fue lo esperado. Allí, en el mostrador, la cajera, una joven rubia de rizos elaborados llamada Jessica, apenas le lanzó una mirada. Sofía percibió, con un ligero malestar, que era como si ella no estuviera allí, parada a la espera, con sus documentos ya en las manos. La chica parecía completamente ajena, con los ojos divagando por el salón con una indiferencia que llegaba a ser casi ofensiva, mientras los otros clientes eran rápidamente atendidos. Fue una sensación extraña, de estar allí, visible, pero al mismo tiempo, invisible, una sombra en un ambiente donde todos los demás eran luz. Entonces, un hombre blanco, impecablemente vestido con un traje, entró en el banco, y Jessica, en un abrir y cerrar de ojos, exhibió una sonrisa cálida, con los ojos brillando con una atención que segundos antes parecía imposible, dirigiéndole a él toda su dedicación, como si el mostrador hubiera estado vacío antes de su llegada. Sofía sintió un nudo en el pecho, una incomodidad que iba más allá de la simple espera. No era la prisa, sino la forma en que la invisibilidad la envolvía, un velo sutil de desdén que la hacía sentirse disminuida, casi una intrusa allí. Ella, que comandaba a cientos de personas y presupuestos millonarios, estaba siendo tratada como alguien sin importancia, una mera figura en el rincón del salón. Aquel pequeño acto de desprecio, la clara preferencia dada al hombre blanco que acababa de llegar, resonó en ella de una forma profunda, tocando una herida antigua que ella, como mujer latina en un país que no siempre la acogía con los brazos abiertos, conocía bien. Lo que debería ser una simple transacción bancaria se transformaba, poco a poco, en un amargo recordatorio de barreras que ella pensaba haber superado hacía mucho tiempo. Cuando, finalmente, logró llamar la atención de Jessica, la respuesta vino acompañada de un tono de desdén y un sarcasmo que cortó el aire como una cuchilla. «Solo atendemos transacciones con cita previa aquí», dijo la cajera, con una sonrisa irónica en los labios, ignorando la simplicidad del pedido de Sofía. Era un depósito, algo que en cualquier otro banco, y en cualquier otra situación, se resolvería en minutos. Pero allí, en aquel momento, se convertía en un obstáculo infranqueable, una barrera levantada sin motivo aparente. El aire en la sala parecía pesado,
y Sofía sintió las miradas curiosas de algunos clientes y la indiferencia de otros, mientras la recepcionista Ashley, sentada al frente, le lanzaba una mirada de burla, como si todo aquello fuera una broma de mal gusto. La frustración comenzó a burbujear en Sofía, no por la dificultad en sí, sino por la manera en que estaba siendo tratada, con un desprecio que rozaba la humillación. Fue orientada, con un gesto impaciente, a dirigirse a otro mostrador, una indicación que la hizo sentir como una niña siendo redirigida, y no como una clienta valiosa. Al moverse al nuevo lugar, presentó su identificación, un documento que llevaba la esencia de su origen, quizás un pasaporte con el nombre completo que delataba sus raíces latinas. Aquel papel, que para ella representaba años de lucha y conquistas, fue entregado con la esperanza de que, finalmente, la situación se resolviera, que la burocracia innecesaria diera lugar a un servicio justo y respetuoso. Y entonces, lo peor sucedió. Jessica, con un aire de desprecio que Sofía jamás olvidaría, tomó el documento entre los dedos, como si fuera algo sucio, un pedazo de papel infectado. Sus ojos escudriñaron la identidad con una desconfianza absurda, un escrutinio que parecía buscar algo incorrecto, algo que pudiera justificar el trato dispensado. Sofía sintió el estómago revolverse mientras observaba la escena, la dignidad siendo pisoteada en cámara lenta, y, en un gesto abrupto y chocante, la cajera arrojó el documento al frío suelo de piedra del banco, con un estruendo que resonó en el ambiente, rompiendo el silencio sofocante que ya flotaba en el aire. Fue un sonido seco, pesado, que para Sofía resonó como el sonido de su propia dignidad cayendo en pedazos. El silencio que siguió a aquel gesto brutal fue ensordecedor, un vacío pesado que parecía tragar todo el sonido del ambiente, dejando solo el eco del irrespeto. Nadie osó moverse, nadie dijo una palabra. Los demás empleados, incluyendo a la recepcionista Ashley, que ya demostraba abiertamente su desdén, parecían cómplices en aquella humillación silenciosa, con los ojos desviados, las posturas rígidas, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Sofía sintió el rubor subirle al rostro, no de vergüenza por la situación en sí, sino de una rabia contenida, una indignación que hervía por dentro. Aquel documento en el suelo, la representación de su identidad y de todo su esfuerzo, yacía allí, pisoteado por la arrogancia y el prejuicio. Era como si su propia existencia fuera arrojada al suelo. Y para sellar definitivamente la humillación, Thomas Kent, el gerente de la sucursal, apareció, y en lugar de intervenir, validó la negativa a procesar el cheque de Sofía, basándose en su apariencia y en su tipo de cliente. Fue el golpe final, la confirmación de que el prejuicio no era un incidente aislado, sino una política velada, un filtro invisible que juzgaba a las personas por su origen, por su nombre, por el color de su piel. Llegó a sugerir con un tono condescendiente que hizo que la sangre de Sofía se helara, que buscara otro banco, más adecuado a sus necesidades. Era una sentencia, una invitación para que ella, con su herencia latina y su nombre que sonaba extranjero, buscara su lugar en otro rincón, lejos de allí. La sensación de ser invisible, de tener su dignidad pisoteada mientras el mundo a su alrededor seguía como si nada hubiera pasado, era abrumadora. Pero allí, en ese mismo momento, algo en Sofía cambió. La rabia se transformó en una quietud peligrosa, la vergüenza en una resolución fría e inquebrantable. Recogió su documento del suelo, con un movimiento lento y calculado, y salió de allí, pero no, sin una última mirada que prometía que aquello no quedaría impune. La indignación le pulsaba en las venas a Sofía mientras caminaba fuera del Stratton Financial Bank. La humillación sufrida no era solo un ataque personal, sino un espejo de una realidad que ella, y tantos otros como ella, enfrentaban diariamente. El juicio por el origen, por el nombre, por el acento. Pero al contrario de lo que Jessica, Thomas y Ashley quizás esperaban, la rabia no la paralizó. En cambio, se transformó en una energía fría y calculada,
un catalizador para un cambio que estaba a punto de desarrollarse. Sofía no era una mujer de lamentarse, y mucho menos de aceptar pasivamente lo que consideraba una injusticia. Su mente, siempre ágil, ya trabajaba en un plan, un jaque mate silencioso que haría que esos empleados y la propia institución sintieran el peso de sus acciones. El aire cálido de Raleigh parecía un abrazo familiar para Sofía, pero en ese momento llevaba el sabor amargo de la discriminación. Respiró hondo, y una idea comenzó a formarse en su mente, una carta guardada que, ahora, sería revelada con una precisión quirúrgica. Su empresa, la Rojas Construction Group, acababa de firmar un contrato multimillonario, un acuerdo que haría que el Stratton Financial Bank se doblegara ante ella, no como una clienta humillada, sino como una socia estratégica indispensable. Era el arma perfecta, silenciosa y poderosa, para combatir la xenofobia que acababa de vivir. Aquel banco, que minutos antes la había tratado con desprecio, estaba a punto de descubrir el verdadero tipo de cliente que habían ofendido. La jornada de justicia y respeto institucional apenas comenzaba. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Sofía llegó a casa, pero el cansancio físico era opacado por la energía renovada de un propósito. No hablaría con nadie sobre lo ocurrido ese día, guardaría la humillación para sí misma, transformándola en combustible para la acción. La noche fue larga, de pocas horas de sueño, pero su mente estaba a pleno vapor, orquestando cada paso de su venganza silenciosa. Revisó los documentos del contrato, los números, las cláusulas, cada detalle que ataba al Stratton Financial Bank a la Rojas Construction Group. Esa era su moneda de cambio, el poder que ejercería para asegurar que nadie más pasara por lo que ella pasó. No era solo por ella, sino por todos los que, como ella, enfrentaban el prejuicio invisible que la sociedad se empeñaba en mantener. Al día siguiente, el cielo de 1900, Raleigh amaneció con un azul intenso, un contraste con la tormenta que se desataría sobre la sucursal del Stratton Financial. Sofía se vistió con una elegancia que prescindía de ostentación, pero que exhalaba autoridad. Su mirada estaba firme, determinada, y la postura, erguida, como la de una guerrera que se prepara para la batalla. No volvería al banco como una clienta humillada, sino como la imponente CEO de una empresa multimillonaria, con un contrato que valía más de lo que el banco podría imaginar. Ese sería su regreso estratégico, el inicio de la lucha por la justicia y el respeto institucional, una jornada que ella estaba dispuesta a recorrer hasta el final, costara lo que costara. Al cruzar nuevamente las puertas del Stratton Financial Bank, Sofía sintió el mismo aire helado de antes, pero esta vez no la encogió. Al contrario, parecía energizarla. Su mirada, que antes denotaba aprensión, ahora era de pura determinación, barriendo el ambiente en busca de Thomas Kent. No tuvo que esperar mucho. Con la ayuda de un empleado que, a diferencia de la jornada anterior, la trató con cortesía, fue dirigida directamente a la oficina del gerente. El corazón de Sofía latía fuerte, pero no de nerviosismo. Era el latido de la justicia que se acercaba, de la retribución que estaba a punto de entregar, de forma fría y calculada. Cada paso hacia la sala de Kent era un recordatorio del desprecio que había recibido, y cada paso la fortalecía aún más. Thomas Kent estaba en su escritorio, probablemente repasando números y documentos, ajeno a la tormenta que se acercaba. Cuando Sofía entró en su oficina, la expresión en su rostro se contorsionó, primero en sorpresa, luego en una mezcla de confusión y quizás un destello de reconocimiento. Aquella mirada de desdén que había exhibido el día anterior, ahora comenzaba a ser sustituida por una inquietud. Sofía, sin rodeos, se sentó en la silla frente al escritorio de Kent, colocó la carpeta con los documentos sobre la mesa y lo encaró. El silencio en la pequeña oficina era tenso, denso, y Sofía sintió la satisfacción de ver el malestar en Thomas, que intentaba disimular la sorpresa y la creciente aprensión, sin éxito. Sofía, con la voz calma y firme, comenzó a hablar, pero no sobre la humillación del día anterior. Fue directo al grano, como siempre hacía en sus negocios. Mencionó el contrato, los miles de millones de dólares, y el hecho de que Rojas Construction Group
Era ahora un socio crucial para el futuro de Stratton Financial Bank. Mientras hablaba, observaba cada mínimo cambio en la expresión de Thomas Kent, cada temblor en sus manos, el sudor que comenzaba a brotar en su frente. Él intentaba mantener una postura profesional, pero la máscara de autoconfianza que había usado el día anterior se desmoronaba rápidamente, revelando a un hombre pálido, conmocionado, y con una visible desesperación en los ojos, como un castillo de arena que cede a la marea. Sofía sentía la adrenalina correr en sus venas, no de rabia, sino de un sentido de justicia que finalmente comenzaba a materializarse. Sofía abrió la carpeta con los documentos y empujó los papeles hacia Thomas Kent. Allí estaban los contratos firmados, los valores, las cláusulas, todo lo que él necesitaba ver para comprender la magnitud del error que había cometido. Los ojos de Kent recorrieron las páginas, y con cada línea leída, su palidez aumentaba. La arrogancia se transformaba en vergüenza, el desprecio en puro pavor. Balbuceó algunas palabras, una disculpa que no sonaba sincera, más un reflejo del miedo a perder el empleo que de un arrepentimiento genuino. Sofía solo lo observaba, silenciosa, permitiendo que la realidad lo golpeara con toda su fuerza. La escena era un vívido recordatorio de cómo el poder podía cambiar la dinámica de cualquier relación, y cómo la arrogancia podía costar caro. El silencio volvió a reinar en la oficina, pero esta vez era un silencio pesado de vergüenza y culpa por parte de Thomas. Sofía no estaba allí para aceptar disculpas vacías o para deleitarse en la vergüenza ajena, aunque la escena de Thomas Kent, pálido y tartamudeante, le traía un cierto y justificado alivio. Estaba allí por justicia, y la justicia, para ella, iba más allá de una simple retractación. El impacto de aquel episodio debía sentirse de forma institucional, para que la cultura del Stratton Financial Bank cambiara de verdad. Se levantó, con una postura imponente, y con una voz que no admitía objeción, dejó claro que aquella conversación con él era solo el primer paso. La cuestión era mucho más grave que un incidente aislado de un empleado de mal humor. Era sobre el trato que el banco dispensaba a sus clientes, especialmente a aquellos que, como ella, representaban una diversidad que no era valorada. Insatisfecha con la respuesta inicial de Thomas Kent, que se resumía en un pedido de disculpas sin peso y una promesa vaga de mejoras, Sofía sabía que necesitaba ir más alto en la jerarquía para que el cambio fuera real y duradero. Necesitaba hablar con alguien que tuviera el poder de cambiar la cultura de adentro hacia afuera, alguien que entendiera la gravedad de haber humillado a una socia multimillonaria. La siguiente etapa sería escalar la cuestión a la cúpula, y el nombre que tenía en mente era Michael Andrews, el vicepresidente regional del Stratton Financial. El destino de esa sucursal y la carrera de muchos allí dependían ahora de la forma en que él manejaría la situación. Sofía sintió un escalofrío, una mezcla de nerviosismo y excitación ante lo que estaba por venir, sabiendo que estaba a punto de sacudir las estructuras de una institución poderosa. El contacto con la oficina de Michael Andrews fue rápido. Sofía no escatimó palabras al explicar la urgencia de la situación, pero mantuvo la compostura, sin ceder a la emoción que aún sentía por dentro. La secretaria de Andrews, quizás sintiendo la gravedad en la voz de Sofía, agendó un encuentro para la mañana siguiente, demostrando una eficiencia que contrastaba brutalmente con la burocracia del día anterior. Sofía sabía que la próxima conversación sería decisiva, una verdadera prueba para el Stratton Financial Bank y su supuesta política de inclusión. Pasó el resto del día revisando una vez más los detalles del contrato, cada cláusula, cada implicación, preparándose para presentar su caso de forma irrefutable. No había margen para errores. A la mañana siguiente, la oficina de Michael Andrews era todo lo que se esperaba de un vicepresidente regional, amplia, con vista a la ciudad, y con un aire de seriedad que parecía reflejar la importancia de las decisiones tomadas allí. Michael, un hombre de mediana edad con una postura formal, recibió a Sofía con una curiosidad cautelosa. Probablemente ya había recibido un resumen de lo ocurrido, pero no tenía la dimensión real del problema. Sofía, con la voz firme, pero sin ningún rastro de victimismo,
comenzó a narrar los eventos del día anterior, desde la indiferencia de Jessica hasta la intervención condescendiente de Thomas Kent. Observaba la expresión de Michael, que de curiosa pasó a ser de extrañeza, luego de malestar, y por fin, de un choque creciente, como si las piezas de un complejo rompecabezas se estuvieran encajando ante sus ojos. Sofía entonces tomó la carpeta que llevaba y con un movimiento decidido, deslizó los contratos del proyecto de 2,3 mil millones de dólares con el Stratton Financial Bank hacia Michael Andrews. Su firma, al final de los documentos, era inconfundible, un detalle que sellaba el destino de aquella conversación. Él tomó los papeles, sus ojos recorriendo el nombre de la empresa, Rojas Construction Group. Al principio, quizás una ligera confusión, pero a medida que la lectura avanzaba y las cifras se revelaban, el choque se extendió por su rostro como una mancha de tinta en un papel absorbente. La mujer latina, con el nombre que sonaba tan extranjero, que su equipo había humillado y descartado, era la CEO de la empresa responsable de uno de los contratos más grandes e importantes del banco. La gravedad de la situación se materializaba allí, en esas páginas, y él sintió el peso de su propia responsabilidad. Michael Andrews palideció, el rostro contorsionado en una mezcla de vergüenza y consternación. Miró a Sofía, luego a los documentos, y de nuevo a ella, como si estuviera tratando de reconciliar las dos imágenes, la de la clienta maltratada y la de la socia de negocios indispensable. El no sé. Silencio volvió a flotar en la oficina, pero esta vez era un silencio cargado de reconocimiento y arrepentimiento. Finalmente, rompió el mutismo, con la voz entrecortada, admitiendo que lo que había sucedido era inaceptable y que aquello revelaba una cultura y mentalidad de prejuicio dentro del banco, algo que él, como líder, debería haber percibido y combatido. Sofía sintió un alivio, una pequeña victoria en medio de la batalla. Era el reconocimiento que buscaba, la prueba de que su voz finalmente estaba siendo escuchada y tomada en serio. La confesión de Michael Andrews fue un punto de inflexión. Sofía no sentía placer al verlo avergonzado, pero la honestidad en sus palabras era un paso crucial para el cambio que anhelaba. No estaba allí para derribar personas, sino para derribar barreras. Con la voz más suave, pero aún firme, Sofía expresó que la cuestión no se resumía a castigar individuos, sino a reformar una cultura arraigada. La dignidad no podía ser un privilegio, sino un derecho fundamental en la atención a cualquier cliente, independientemente de su origen, su nombre o su apariencia. Michael Andrews asintió con la cabeza, visiblemente afectado, pero también con un destello de determinación en su mirada, como alguien que finalmente ve un problema grave y está dispuesto a enfrentarlo. A partir de aquel encuentro, el Stratton Financial Bank se vio forzado a iniciar una investigación interna masiva. La presión de Sofía, el peso del contrato multimillonario y la clara evidencia de discriminación institucional no dejaban otra opción. La noticia se esparció por los pasillos del banco como un incendio, y los empleados, que antes compartían el prejuicio, comenzaron a sentir el miedo a la retribución. Jessica fue despedida inmediatamente sin dudarlo. Rachel, la otra empleada que había demostrado complicidad, fue suspendida y obligada a pasar por un entrenamiento antidiscriminación intensivo, una forma de confrontarla con su propio prejuicio. Thomas Kent, el Tintienoidium gerente, fue degradado a un cargo administrativo, despojado de toda su autoridad y de su poder de decisión. Y la recepcionista Ashley, aquella que había demostrado el desprecio más flagrante, renunció incluso antes de ser confrontada, quizás por la vergüenza o por el miedo a las consecuencias. El banco estaba en ebullición, y la transformación, aunque dolorosa, comenzaba a dibujarse. Los cambios en el Stratton Financial Bank no se limitaron a los despidos y degradaciones. La presión ejercida por mi numeroso Sofía y la percepción de la crisis inminente llevaron a una reestructuración profunda de la institución. El banco implementó una política de tolerancia cero para cualquier forma de prejuicio, incluyendo la xenofobia, que había sido tan evidente en el trato dispensado a Sofía. Comunicados internos fueron enviados, y el mensaje era claro:
La dignidad y el respeto serían la base de cualquier interacción con los clientes, sin excepciones. Era un giro de 180 grados, y todos los ojos estaban puestos en cómo el banco manejaría esta nueva fase. Una fase donde la diversidad y la inclusión no serían solo palabras bonitas en un manual, sino valores practicados en el día a día. Además de la política de tolerancia cero, el Stratton Financial lanzó entrenamientos obligatorios de diversidad y antidiscriminación para todos los empleados, desde la base hasta la alta gerencia. Las clases eran impartidas por especialistas y abordaban no solo la teoría, sino casos prácticos, con foco en cómo el prejuicio, sutil, muchas veces inconsciente, podía manifestarse en la atención al cliente. Sofía sabía que el cambio real comenzaba por la educación, por la concientización. La reestructuración de los controles internos también fue una prioridad, garantizando que el servicio fuera equitativo, independientemente del origen, del nombre o de la apariencia del cliente. Era un proceso largo y complejo, pero la semilla del cambio estaba plantada, y Sofía sentía una esperanza creciente de que su experiencia pudiera, de hecho, inspirar un futuro más justo y respetuoso para todos. La historia de Sofía no terminaba con el castigo de los involucrados, se profundizaba en las consecuencias y en la posibilidad de redención. Jessica, la cajera que inició la humillación, vio su mundo patas arriba. El desempleo la golpeó de lleno, y la arrogancia de antes dio paso a una humildad forzada por la dura realidad. Sin la rutina del banco y el estatus que la posición, por pequeña que fuera, le confería, se vio confrontada con su propia conducta. Sofía, con su visión de que el cambio se construye en múltiples niveles, había seguido de lejos la situación de Jessica. No había satisfacción en su caída, sino una esperanza de que aquello pudiera ser el inicio de una transformación genuina. Y fue exactamente lo que sucedió. En medio de la desesperación y la necesidad de reconstruir su vida, Jessica encontró la Equal Access Foundation, una organización que ayudaba a comunidades de inmigrantes y minorías a obtener servicios financieros justos. Comenzó como voluntaria, con una mezcla de culpa y la necesidad de ocuparse. Allí, trabajando lado a lado con personas que antes ignoraba y despreciaba, sintió en carne propia el miedo, la exclusión y la dificultad que era para muchos conseguir lo básico. Las historias de lucha, de superación, de puertas cerradas por un acento o por un nombre diferente, comenzaron a resonar en ella. Aquel trabajo era un espejo cruel, pero necesario, de su propia ignorancia y del prejuicio que había infligido. El proceso de autoconocimiento de Jessica era lento y doloroso, pero real, allanando el camino para una nueva perspectiva de vida. Rachel, por su parte, la empleada que fue suspendida y obligada a pasar por el entrenamiento, tuvo una jornada diferente, pero igualmente transformadora. La suspensión la forzó a salir de la burbuja del día a día y a confrontar sus propias actitudes. El entrenamiento intensivo de diversidad no fue solo un cumplimiento de pena, sino una inmersión profunda en conceptos que ella antes ignoraba completamente. Comenzó a leer, a investigar, a intentar entender los matices del prejuicio, especialmente el prejuicio contra extranjeros y minorías étnicas, algo que antes consideraba tonterías. Con cada conferencia, con cada historia de vida compartida, una nueva pieza encajaba en su mente, revelando la dimensión de su error y el impacto de sus acciones. Con el tiempo, el remordimiento se transformó en un deseo genuino de reparación. Rachel decidió que no bastaba con solo entender, era preciso actuar. Publicó una carta de disculpas sincera en las redes sociales, un acto de valor en un mundo donde muchos prefieren esconder sus errores. En la carta, admitía abiertamente sus prejuicios, el desdén que sentía por nombres difíciles y acentos, y pedía perdón por el mal que había causado. No era una estrategia de marketing, sino un desahogo real, una confesión pública de sus errores. A partir de ahí, Rachel se dedicó, en cuerpo y alma, a un programa intensivo de diversidad corporativa, convirtiéndose en una abogada activa contra el prejuicio, con un enfoque especial en la lucha contra la xenofobia
y la discriminación de minorías étnicas. Usaba su propia historia como ejemplo, mostrando que el cambio era posible, incluso para aquellos que, como ella, estaban ciegos por el prejuicio. Thomas Kent, el exgerente que validó el prejuicio, aunque degradado y con su carrera dañada, también emprendió un camino de reflexión y redención. Humillación de ser confrontado por Sofía, la magnitud del contrato que casi puso en riesgo, la pérdida de su autoridad, todo esto lo forzó a una introspección profunda. Tuvo que enfrentar la realidad de que sus acciones no eran solo fallas profesionales, sino reflejos de un prejuicio que él, de forma pasiva o activa, permitía existir en su ambiente de trabajo. El choque inicial de su caída dio lugar a una sensación amarga de arrepentimiento, la percepción de que su visión del mundo era limitada. Con el tiempo y con el nuevo cargo administrativo, que lo colocó en una posición donde necesitaba interactuar de cerca con los equipos de base, Thomas comenzó a ver la realidad desde un ángulo diferente. Las conversaciones con los empleados más jóvenes, que a menudo sufrían los mismos prejuicios que Sofía, le abrieron los ojos. Sintió la necesidad de hacer algo significativo para reparar sus errores y reconstruir su reputación. Fue entonces cuando se unió a la Community Business Initiative, una organización que ayudaba a jóvenes emprendedores de diversos orígenes étnicos a navegar por el complejo sistema financiero. Allí, comenzó a comprender las barreras invisibles que antes ignoraba y que impactaban especialmente a los latinos y otros inmigrantes, ofreciendo el conocimiento que antes usaba para excluir, ahora para incluir y capacitar. Sofía, observando de lejos las transformaciones que su acción había provocado, rechazó todas las entrevistas con la prensa. Los titulares sensacionalistas sobre su victoria personal no eran lo que buscaba. Su enfoque estaba en algo mucho más profundo y duradero, una misión que trascendería su propia experiencia y beneficiaría a muchos. No quería ser vista como una víctima que se vengó, sino como una catalizadora de cambio. Su energía, antes canalizada hacia la indignación, ahora fluía hacia la construcción de un legado, un propósito mayor que la movía con una pasión silenciosa e inquebrantable. Fue así como nació el programa Empoderar el Futuro. Sofía dedicó su tiempo y sus recursos a crear una iniciativa que ofrecería capacitación en liderazgo, gestión financiera y, crucialmente, acceso a capital para jóvenes emprendedores. El enfoque era claro: comunidades diversas, con una atención especial para jóvenes latinos e inmigrantes, aquellos que, como ella, a menudo enfrentaban la barrera del idioma, del prejuicio velado y de la falta de oportunidades. El objetivo era cultivar en ellos no solo el conocimiento técnico, sino la confianza y la resiliencia para superar obstáculos, para que pudieran construir sus propios caminos, sin depender de la buena voluntad de instituciones que, a veces, los excluían. Uno de los pilares de Empoderar el Futuro era la construcción de una red de apoyo robusta. Sofía sabía que, para muchos jóvenes emprendedores de comunidades marginadas, la soledad y la falta de mentoría eran obstáculos tan grandes como la falta de capital. Organizaba talleres, charlas y sesiones de networking, donde empresarios experimentados, muchos de ellos de orígenes similares, compartían sus historias y sus conocimientos. La idea era crear un ambiente donde el intercambio de experiencias fuera genuino, donde las dudas se resolvieran y donde se cultivara la confianza para seguir adelante. Era como plantar semillas de resiliencia y verlas brotar en un suelo fértil de oportunidades. Sofía, a pesar de todo el trabajo y la dedicación, se mantuvo discreta, evitando los reflectores. Su satisfacción venía de ver a los jóvenes que participaban en el programa ganar confianza, presentar sus ideas con pasión y, poco a poco, conquistar su espacio en el mercado. Las historias de éxito comenzaron a surgir, pequeños negocios creciendo, innovaciones apareciendo, y lo más importante, la autoconfianza de una nueva generación siendo moldeada. Era un testimonio vivo de que el prejuicio podía ser superado y que la diversidad, cuando bien cultivada, era una fuerza motriz, poderosa para el progreso. Con cada sonrisa, con cada relato de victoria de estos jóvenes,
Sofía sentía que su jornada, aunque dolorosa al principio, valía cada paso. Entonces llegó la invitación. El propio Stratton Financial Bank, en su búsqueda por redefinir su imagen y su cultura, organizó una conferencia de negocios en la ciudad, y Sofía Rojas fue invitada a ser la oradora principal. El peso de la ironía no pasó desapercibido para ella. El banco que un día la humilló, ahora la invitaba a ser la voz de la inspiración, el ejemplo de superación. No era una trampa, ella lo sabía. Era un reconocimiento, una señal de que los cambios internos eran reales y que estaban dispuestos a exponer sus fallas al mundo, buscando la redención. Sofía aceptó la invitación, no por vanidad, sino por la oportunidad de amplificar el mensaje que venía construyendo con empoderar el futuro. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Había empresarios, líderes comunitarios, empleados del Stratton Financial y muchos jóvenes emprendedores del programa de Sofía. Ella subió al escenario con la misma serenidad que la caracterizaba, sin luces dramáticas ni una entrada triunfal. A los ojos de muchos, era solo una mujer de negocios exitosa, pero para aquellos que conocían su historia, era un faro de resiliencia. Sofía no comenzó su discurso con la narrativa de su propia experiencia, ni con ataques velados al banco. En cambio, hizo una pausa, barrió la platea con la mirada, y con una voz clara e impactante, hizo una pregunta simple pero poderosa, que resonó en cada rincón del auditorio. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si confiáramos unos en otros desde el primer momento en que supimos quién es realmente alguien, sin importar su nombre, su acento o de dónde viene? Preguntó Sofía. La pregunta no era retórica, era una invitación a la introspección, un desafío directo a los prejuicios velados y explícitos que aún persistían en la sociedad y en las instituciones. El auditorio se sumió en 1900 un silencio pensativo. Las palabras de Sofía no acusaban, sino que invitaban a la reflexión, a la empatía. Era un cuestionamiento que desarmaba, que hacía que cada uno presente se mirara a sí mismo y confrontara sus propias nociones preconcebidas, especialmente la xenofobia, el miedo al diferente que se manifestaba en pequeños y grandes actos de exclusión. Sofía dejó la pregunta en el aire, permitiendo que la profundidad de su mensaje penetrara en la mente de cada persona. Continuó, no con un sermón, sino con historias reales, historias de jóvenes del programa Empoderar el Futuro, que a pesar de las barreras, construyeron negocios prósperos, generaron empleos y contribuyeron a la economía local. Habló sobre el valor de la diversidad, no como una cuota a ser llenada, sino como una riqueza inestimable de perspectivas, experiencias y talentos que cuando son acogidos, impulsan el progreso y la innovación. Su discurso fue un reconocimiento colectivo de los prejuicios arraigados, pero también un poderoso mensaje de esperanza. No se trataba de venganza, sino de construcción. No se trataba de lamentar el pasado, sino de moldear un futuro donde la dignidad y el respeto fueran la base de todas las relaciones. El aplauso, cuando llegó, no fue solo por un discurso bien hecho, sino por un mensaje que tocó el alma y la conciencia de todos. Aquel discurso de Sofía no fue solo un momento de oratoria, sino un catalizador de transformación. Sus palabras resonaron en los pasillos del Stratton Financial Bank, en las salas de reunión de otras empresas en Raleigh, y en la mente de cada persona que la escuchó. El cambio comenzó a manifestarse en pequeñas actitudes. Una sonrisa más genuina en el mostrador de un banco, una mirada más acogedora para un colega con un acento diferente, una mano extendida para alguien que antes era visto con desconfianza. No era una revolución ruidosa, sino una evolución silenciosa, impulsada por la semilla de confianza que Sofía había plantado. El impacto se hizo visible en la forma en que el propio Stratton Financial comenzó a operar. Los entrenamientos de diversidad, antes vistos como una obligación impuesta, pasaron a ser encarados con un nuevo nivel de seriedad y compromiso. Empleados de todas las esferas del banco comenzaron a reportar un ambiente de trabajo más inclusivo, donde las diferencias eran celebradas, y no motivo de segregación.
El banco pasó a promover activamente la diversidad en sus cuadros, contratando personas de 1900 diferentes orígenes y antecedentes no por imposición, sino por convicción de que esa era la clave para un crecimiento sostenible y una cultura más rica. Sofía, incluso sin buscar los créditos, sabía que su voz había sido la chispa que encendió ese cambio. La historia de Sofía, contada no por los grandes medios o por titulares llamativos, sino por el boca a boca, por los susurros de esperanza en las comunidades y por las transformaciones reales, se convirtió en un faro. Ella no buscaba fama, pero la resonancia de su experiencia reverberó en cada rincón, inspirando a las personas a no callarse ante el prejuicio, a buscar sus derechos y a creer en el poder de su propia voz. El Stratton Financial Bank y otras instituciones financieras y empresas en Raleigh comenzaron a seguir el ejemplo, adoptando los cambios culturales que Sofía, con su coraje y determinación silenciosa, había inspirado. Las cartas de disculpa comenzaron a llegar a Sofía. Thomas Kent, el exgerente, le envió una sincera, donde expresaba su arrepentimiento y relataba cómo su nueva función en la Community Business Initiative le había hecho ver el mundo con otros ojos, con una empatía que antes le faltaba. Ashley, la recepcionista que renunció, también envió una carta, escrita a mano, donde confesaba la vergüenza de sus actitudes pasadas y el deseo de convertirse en una mejor persona. Sofía las leyó, sintiendo una mezcla de tristeza por lo que había sucedido, pero también una profunda satisfacción. No era una victoria personal, sino una victoria para la humanidad, un recordatorio de que la redención era posible y que el cambio, aunque lento, podía florecer en los lugares más inesperados. Aunque la sociedad tenga sus imperfecciones y el prejuicio insista en aparecer, la historia de Sofía Rojas se consolidó como un ejemplo tangible de que la resiliencia individual, cuando se une a la influencia estratégica y a una dedicación altruista, podía de hecho remodelar instituciones e inspirar la redención en otros. Ella nunca buscó los aplausos ni los reflectores. Su recompensa era ver las puertas abriéndose para aquellos que antes eran marginados, era presenciar la construcción de un puente donde antes había un abismo de desconfianza. Su jornada probaba que una experiencia de dolor podía ser transformada en una fuerza propulsora para el bien mayor. La dignidad, que un día fue pisoteada en el frío suelo del Stratton Financial Bank, renacía ahora en cada joven emprendedor que con el apoyo de Miemsendove, empoderar el futuro, conseguía su primer financiamiento, abría su propio negocio o simplemente creía más en sí mismo. Era la manifestación más pura del legado de Sofía, una sociedad donde el respeto era la norma y no la excepción, especialmente para aquellos que eran juzgados por su origen, su nombre o su herencia. Aquel día en el banco, que comenzó con la amargura de la xenofobia, culminó en una transformación que iba mucho más allá de un simple incidente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para la comunidad, un testamento de que la empatía puede florecer incluso en los suelos más áridos del prejuicio. La superación de Sofía no fue un evento aislado, sino el punto de partida para una serie de cambios que se esparcieron, como las ondas en un lago. La credibilidad de su historia, por ser tan real y desprovista de cualquier exageración dramática, fue lo que realmente la hizo poderosa. Las personas se veían en su situación, comprendían el dolor de la exclusión y se inspiraban en su respuesta. No se trataba de un milagro, sino de la fuerza de una mujer que se negó a ser silenciada, que usó la adversidad como un trampolín para algo más grande, para la construcción de un ambiente donde la dignidad humana fuera innegociable. El legado de Sofía Rojas no se resumió a premios o reconocimientos públicos, aunque ella los recibiera, casi a regañadientes, en nombre de empoderar el futuro. Su verdadero impacto estuvo en la transformación de corazones y mentes, en la reeducación de instituciones y en la capacitación de una nueva generación. El Stratton Financial Bank, ahora un aliado, pasó a ser un ejemplo de cómo una empresa puede reponerse de sus errores y convertirse en un agente de cambio social. Aquel día en el banco, que podría haber sido solo una historia más de discriminación,
se convirtió en la génesis de un movimiento que continúa creciendo, un testimonio del poder de la acción individual para inspirar una transformación colectiva hacia un mundo donde la confianza y el respeto prevalecen sobre el prejuicio. La culminación de esta jornada fue la constatación de que la dignidad no es algo que se pide, sino algo que se exige, y que el verdadero poder reside en la forma en que se reacciona a la adversidad. Sofía Rojas no solo superó un acto de xenofobia, lo transformó en una lección para todos, mostrando que la empatía y el respeto son la base de una sociedad verdaderamente próspera. Su experiencia, un eco de las luchas de tantos, inmigrantes y minorías, dejó una marca indeleble en la ciudad de Raleigh, demostrando que el prejuicio puede ser desmantelado, ladrillo a ladrillo, por medio de la acción determinada y la fuerza del ejemplo. Así, la historia de Sofía Rojas, la mujer latina que osó desafiar la exclusión y la desconfianza, no termina en un final de cuento de hadas, sino en un legado de cambio real. El Stratton Financial Bank, ahora transformado, y las vidas de aquellos a quienes ella tocó, son el testimonio más elocuente de que la superación, cuando es impulsada por un propósito genuino, puede generar un impacto que trasciende lo individual, cultivando un futuro donde la confianza mutua y la equidad son los pilares de una sociedad más justa para todos, independientemente de su origen.